Buenas noches, sean bienvenidos una vez más. Les saludo con gusto desde esta su casa. En nombre de Casa de Oración No Madurada, sean bienvenidos. El día de hoy continuamos Evangelio de Mateo, capítulo 12. Como es un capítulo extenso, voy a poner en manos de Dios y entramos en tema, si le parece. Bendito Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor, porque hasta este día nos has guardado, Señor. Nos has dado el alimento físico y ahora vamos a nutrir nuestro espíritu de tu alimento espiritual, Señor. Lo recibimos con agrado, Padre. Prepara nuestros corazones. Te pedimos que tomes el control de todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 12 y los subtemas son 7 subtemas que vamos a cubrir el día de hoy con 50 versículos, que es lo que contiene el capítulo 12. El primero de ellos es: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Vamos a leer en Mateo 12, 1 al 8, para revisar lo que contiene este primer subtítulo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a él mismo, Jesús. Y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús, al referirse, esto tenemos que aclararlo, Jesús, al referirse a lo que hizo David para alimentarse él y los que con él estaban, no debe darnos la idea de que podemos hacer cualquier cosa si podemos justificarlo. O sea, si tenemos una justificación tal, pues hacer lo que nos plazca. No, al contrario, debemos ser muy respetuosos y no tentar a Dios con esas cosas. Lo dijo, sin embargo, para corregir el criterio errado, el criterio torcido que tenían los escribas y los fariseos. Y es que ellos, como hemos estado aprendiendo, dejaban de hacer conforme a la misericordia que Dios manda por cumplir con los ritos, por cumplir con los criterios que ellos se habían formado. Recuerde que ellos tergiversaban la ley para sacar provecho para sí mismos, y lo único que querían era mostrarse al pueblo como piadosos. En el contexto, Jesús está hablando de el hambre, es decir, de comer cuando tenemos hambre. ¿Y acaso en sábado no le da hambre a usted? ¿O acaso en sábado dice: no, pues hoy es sábado, hoy no comemos, hoy no desayunamos, no comemos y no cenamos? Claro que no, ¿verdad? Hace sus horas conforme a la posibilidad que tenga. Y ahora sí, ahí al gusto también de cada quien. Entonces, el alimento físico es necesario para que nuestro cuerpo funcione. Y dice que eso no constituye un pecado como lo suponían los fariseos. Para tener un poquito más de información en el contexto de esto, me fui a buscar en Números 18, 8 al 14 y lo leo rápidamente. Números 18, 8 al 14, usted está tomando notas. Dijo más Jehová a Aarón: He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas a los hijos de Israel te he dado con razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo.
Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda la ofrenda de ello, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón que comerá de ella, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. El 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios había establecido esto como un estatuto para el sacerdocio y sus descendientes, para los sacerdotes y sus descendientes. Entonces ellos tenían que, tenían el derecho de comer de todas las ofrendas que llevaba el pueblo. Pero luego miren lo que dice de Levíticos 24, 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tartas. Cada tarta será de 2 décimas de efa. Son medidas que ellos utilizaban allá para hacer la preparación de estos panes. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume. Ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, es decir, siempre. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Es decir, estas ofrendas primeramente se preparaban con la instrucción que Dios había dado, como una propiciación, es decir, se presentaban delante de Dios. Y ahí estaban por un tiempo. Pasado ese tiempo del rito, de la presentación de estos panes, pues eran quitados y debían poner pan nuevo, pan calientito. Entonces el pan que ya habían quitado lo podía comer el equipo del sacerdocio y todos los que estaban con él, que hubieran sido santificados. Por eso dice en Números, todo limpio en tu casa comerá de ellas, es decir, que tenían que estar santificados. Ahora bien, este es el antecedente de donde viene lo que menciona Jesús de los panes que comió David con sus hombres cuando en una misión, pues ellos sintieron hambre y no había en el entorno más que ese lugar para recibir alimento. Entonces, aquí los fariseos, al ver que los discípulos de Jesús ellos no vieron que tuvieron hambre, pero dice que tuvieron hambre y lo que ellos vieron, lo que los fariseos vieron, es que cortaban espigas en un día de reposo, que aquí dice que equivale al sábado. Bueno, como ya vimos, aún siendo día de reposo, tenemos hambre, podemos comer y por tanto no es pecado como pensaban los fariseos. Ahora bien, el segundo subtema, como les comenté, nos vamos a ir un poquito rápido para cubrirlo todo. El segundo subtema es el siervo, el hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca, Mateo 12, 9 al 14, que leo ahora. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, de donde estaban cortando espigas, y que habló con los fariseos, pasó a la sinagoga. Y he aquí, había allí uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjese la intención o la mala intención de ellos. Le preguntaron para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y mire la respuesta de Jesús. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante?
Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ahí está claramente, enfáticamente, nuestro Señor Jesucristo dice, es lícito. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, esto lo dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Todo lo que Jesús hacía les provocaba coraje tanto a los escribas como a los fariseos. Y estamos hablando de que no eran pocos. Les provocaba coraje. Mas Jesús tenía firme el propósito de establecer su reino en la tierra y no iba a renunciar jamás, como ocurrió, a pesar de la oposición que encontró siempre de parte de estos sujetos. Sanar la mano de este hombre no le representaba problema a Jesús, pues ya hemos visto que inclusive resucitó a la hija de Jairo y a algunos otros. A Lázaro también. Entonces, no le era impedimento, dado que Él es Dios y tiene toda la potestad y todo el poder para hacerlo. Pero ¿por qué lo hizo delante de los fariseos? Bueno, en principio llegó a la sinagoga y ahí estaba este hombre que tenía una mano seca. Él no iba buscando al hombre en sí, sino fue a la sinagoga de ellos. Como una coincidencia, estaba ahí este hombre. Y ellos, los fariseos, tentándole para provocarle, le hicieron la pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué dijo Jesús? Sí es, miren. Y les mostró con el ejemplo su amor y su misericordia por todos nosotros. Jesús, el siervo escogido. El tema o subtema número 3, Mateo 12, 15 al 21, que ahora leo. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Como ven, no nada más al que tenía la mano seca, él sanaba a todos los que tenían alguna necesidad de ser sanados. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, es decir, que no lo fueran a contar a otros, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, era una profecía que se le había dado al profeta Isaías, y dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, esto diciéndolo Dios de su Hijo. Leo nuevamente el 18, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí se está refiriendo a esta profecía, era para los que no eran pueblo de Dios, para usted y para mí que no éramos pueblo de Dios. Ahora bien, Jesús es el siervo enviado por el Padre. Ahora lo sabemos, estamos convencidos de ello, y entonces cuando en el subtítulo dice el siervo escogido, no se refiere a nadie absolutamente diferente, sino a Jesucristo el Señor. Entonces Jesús es el siervo enviado por el Padre para traer la liberación de los pecados de todo el mundo, no solamente de algunos. Que algunos solamente hasta este tiempo lo hayan aceptado, no quiere decir que solamente ellos, pero Él vino a traer esa liberación, esa salvación para todos. Y déjeme decirle que eso no es una cosa menor, o sea, es lo máximo que nosotros podemos aspirar a tener, que nos liberte del pecado que nos tenía atado
en el pasado, ¿verdad? Los que ya le conocemos y a muchos que todavía el día de hoy, pero estamos hablando de muchísima gente que aunque se le ha hablado no quiere recapacitar y sigue pues anclado, atado al pecado. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, único en su género. Sin su sacrificio no sería posible obtener la promesa de la salvación y la vida eterna. Para los que estamos hoy aquí todavía respirando, es una promesa. ¿Pero qué promesa? Es la promesa de la salvación y de la vida eterna. Pero tenemos la convicción, tenemos la confianza de que un día esto se materializará en la vida de todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa es la promesa que nosotros tenemos como creyentes. El siguiente subtítulo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12, 22 al 37. Mateo 12, 22 al 37. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, se maravillaban. En este caso dice, se quedaron atónitos, con la boca abierta por lo que había hecho. Recuerde, ya habíamos tocado este tema. La tradición era que para expulsar un demonio de alguien que estaba poseído, tenía que hablársele. Es decir, tenía que oír la voz del que le estaba ayudando. Pero escuche, en este caso, este sujeto del que narra aquí, estaba endemoniado, obvio, estaba ciego y estaba mudo, pero sí escuchaba, ¿verdad? Entonces, sin embargo, siendo Jesús Dios, no impidió como la vez anterior que fuera sanado inclusive un sordo. Entonces, pues esto era papita para él, ¿no? Vuelvo a retomar, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, les estaba cayendo el negocio y entonces reaccionaban de esta manera. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Haciéndoles una ilustración de que lo que ellos estaban diciendo era totalmente ilógico. Le estaban blasfemando. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Es una pregunta que les reviró. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, el resultado de las acciones dará cuenta por sí mismo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo, pero ellos no lo miraban. Porque dice el 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y aquí hace una distinción muy particular. Estaba diciendo, si blasfemas contra mí, hablando como Jesús el hombre, pues no habría condenación de parte de Jesús, ni se constituiría en un pecado, como él lo dice aquí. Pero contra el Espíritu, ahí sí ya es otra cosa. El 32.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Es lo que estoy diciendo, lo que mencioné, aquí lo reitera Jesús. A cualquiera que le dijere, lo leo nuevamente el 32, estoy leyendo Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Yo dije que no era pecado. Bueno, sí es pecado, pero le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Qué importante entender que Dios estableció límites, ¿verdad? Como lo leemos aquí, hay límites. El que es conmigo, recoge. El que no es conmigo, desparrama. Entonces, estableció límites y aún lo podemos ver en las cosas. El mar, que con su bravura tan inmenso tiene un límite y no lo puede rebasar si Dios no se lo permite. ¿Ha escuchado el término boca suelta? Refiriéndose a alguien que no es capaz de refrenar su lengua y que escupe, así como lo digo con todas las letras, y escupe palabras sin sentido, ofensivas y necias. Pues ahora vea en retrospectiva a estos sujetos, no sé si aplica bien la palabra, pero vea a estos sujetos, a los fariseos, a los escribas, que todo lo que hacía Jesús les parecía mal, se molestaban por lo que él hacía y procuraban hacerle daño. Jesús les dijo a los fariseos: yo estoy delante de ustedes y aquí en mi cara me ofenden. No hay nada que haga que ustedes consideren correcto. O sea, no había nada que Jesús hiciera que ellos consideraran correcto conforme a la ley, que ellos según eran expertos en la ley. Y a todo le ponen pretexto, y aunque no es correcto lo que ustedes piensan, no se los reprocho, sino que al tiempo. Es decir, sus propios descendientes lo van a confirmar o lo van a corroborar si es correcto lo que ustedes piensan o si es correcto lo que Jesús estaba diciendo. Entonces no les reprochó dándoles libertad de que se expresaran. Siempre los dejó hablar, mas siempre les refutó lo que ellos hablaban porque era algo torcido. Entonces lo que Jesús pretendía es que el pueblo entendiera ahora la verdad y saliera de esa confusión en la que habían estado por siglos. Él les permitió toda la libertad para expresarse, pero lo que les advierte aquí es que no será lo mismo si ellos continúan al nivel de, ¿cómo lo explico? Al nivel de ofender al Espíritu Santo de Dios. Jesús dice, yo les digo que quien no considera a Jesús, perdón, esta es una nota que hice. Yo, Vidal, les digo que quien no considera a Jesús como Dios, comete blasfemia. Y es lo que ellos estaban haciendo. Ahora vamos a explicar lo que es blasfemia conforme al diccionario. Blasfemia
hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, etcétera, especialmente cuando es injusta la calumnia. Pues obviamente todas las calumnias son injustas. Siempre se está hablando o bien o mal. Y en este caso ellos estaban hablando mal de Jesús, diciendo que por Belcebú echaba fuera los demonios, cosa que se constituye en una blasfemia contra Dios. Palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Eso es blasfemia. Blasfemia, repito, es palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Y expresión injuriosa o injuria, que en este caso lo vamos a encontrar como injuria, pues es el hecho, como lo dije, o insulto, es un insulto que ofende, o sea, la intención del insulto es ofender, ¿verdad? Ese insulto que ofende a una persona por atentar con eso contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad. Están totalmente fuera de sí, blasfemando a nuestro Señor Jesucristo. Y mire, en Levítico 24, 10 al 23, se estableció en la ley que ellos conocían, en la ley que ellos enseñaban, estaba escrito y está escrito esto, el castigo del blasfemo, pero lo ignoraban, o sea, tomaban solo la parte que les convenía. Repito, Levítico 24, 10 al 23, lo leo rápidamente, es importante que lo aterricemos junto con este tema. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Hubo una riña. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová qué hacer con él. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron, los que fueron testigos, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Estos a los que se refiere Jesús, o a los que se refiere el Evangelio de Mateo, en los versículos que acabamos de leer, que dice del 22 al 37, la blasfemia contra el Espíritu Santo, bueno, se refiere a los fariseos, por lo que pronunciaron delante de Jesús, que lo leo nuevamente. Es importante que esto lo tomemos, dice, los fariseos, el 24, 12-24, al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Contraste, por favor, lo que estaba ocurriendo acá con Jesús, que es importantísimo, y vea lo que pasó en una simple riña entre dos personas, en las cuales uno blasfema contra el otro. La ordenanza de Dios fue: sácalo del pueblo, sácalo de la comunidad, los que fueron testigos pongan manos sobre él para señalar lo que él fue, que están conscientes y seguros de que él fue, y luego toda la congregación apedréelo. ¿Qué se merecían estos tipos que estaban diciendo eso de Jesús? Lo que dice la ley. Mas Jesús no los inculpó. ¿Puede ver la misericordia y el amor de el Dios que estamos profesando? Nada que ver con las enseñanzas de los fariseos, absolutamente nada. Nos vamos ahora al siguiente subtema: la generación perversa demanda señales. Mateo 12, 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42.
Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ah, bárbaros. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, o sea, al llamado de Dios por medio de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La generación perversa demanda señal. La generación perversa demanda señal. ¡Qué terrible! ¿Señal para qué? Para ver si acaso así se convierte su duro corazón. Pues si ya les había mostrado prodigios, milagros, sanidades, resurrecciones, ¿qué más señal, por Dios? ¿Qué más señal? Note la necedad del corazón del hombre. Aquí lo referimos como los fariseos, pero hoy día hay personas con esas características, con esa dureza de corazón. Y a esos son a los que debemos evitar y no imitar jamás. Entonces la señal, ¿para qué? Para ver si acaso de esa manera su duro corazón se ablanda, para poder entender si el Hijo de Dios ya está entre nosotros. Con todas las liberaciones, las sanidades que hizo, ¿no sería una señal suficiente? La verdad es que contestar esa pregunta es difícil si no entendemos lo que Dios padeció por usted y por mí. ¿Qué corazón tan insensible? El dicho dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. La respuesta de Jesús es contundente: ustedes verán que pondré mi vida y la volveré a tomar, que me sepultarán y al tercer día resucitaré. Esa señal ustedes la verán, pero no la creerán. ¿Qué señal están pretendiendo? Y así como los escribas, hoy día hay muchos que por la dureza de su corazón y por estar atados al pecado, no reciben el evangelio de salvación y con ello rechazan la promesa de la vida eterna, para los cuales la consecuencia será una muerte eterna también, no vida, sino muerte eterna, en el lago de fuego, allá afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Terrible, terrible lo que espera para los que no nos arrepintamos de todo nuestro corazón y busquemos a nuestro Señor Jesús como Salvador, como nuestro Redentor. Por eso el llamado desde Juan y Jesús era al arrepentimiento del pecado y de la forma pasada, la mala manera pasada de vivir. Ahora el siguiente, el espíritu inmundo que vuelve. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando un individuo como usted o como yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, luego es necesario que nos empapemos
de la palabra, que oremos al Padre, que tengamos una comunión constante con Él. Y la palabra de verdad limpia nuestra mente y nuestros corazones. Entonces viene a ser esa casa limpia, ordenada, habitable. Pero habitable ¿para quién? Para nuestro Señor Jesús, que debe ser el Rey de nuestro corazón. Ese sería el trono de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón debe estar limpio, impecable, con manos limpias y corazón puro, dice la palabra. Entonces, esto viene a convertir nuestro cuerpo en la casa de Cristo, en el trono de nuestro Señor. Una casa como limpia, adornada, digna de un rey, pues. Pero si descuidamos nuestra santidad, si ya le recibimos y luego andamos ahí coqueteando con el mundo todavía, y descuidamos nuestra santidad, si descuidamos nuestra comunión con Dios, si no leemos, si no oramos al Padre, ¿qué guianza vamos a recibir? O sea, ¿hacia dónde vamos a dirigir nuestros pasos? Se convertirá en una casa en la cual ya no habita Cristo, por tanto estará vacía y expuestos totalmente a que a que el pecado vuelva a nuestra vida, pero esta vez no vendrá con la condición en la que estábamos, no nos dejará en la condición que estábamos, sino nos llevará a una condición peor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo vuelvo a leer desde la propia palabra. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no haya. Esto es cuando el espíritu inmundo, esto es todo pecado en el que nosotros estábamos metidos. Pero cuando el Señor viene, limpia nuestra vida de pecado y entonces Él mora en nosotros. Pero ¿cómo va a permanecer ahí? Pues cuando nosotros estamos en una comunión constante. Si usted enchufa un aparato eléctrico a la toma corrientes, estará conectado constantemente y en tanto haya una frecuencia de electricidad, una constante, pues estará encendido. Pero ¿qué pasa si lo desconectamos? Entonces nosotros debemos estar conectados constantemente por medio de la oración y de leer la palabra con nuestro Dios para entender lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque a través de su palabra es que nos instruye. Y finalmente, la madre de Jesús y sus hermanos. Mateo 12, 46 al 50. Se lee de esta manera. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús siempre antepone lo espiritual a lo natural. Para él lo espiritual es lo supremo, es lo importante, es lo primero. Y sí, lo natural, como son las cosas del parentesco, pues en un segundo término. Y esta es una excelente ilustración al respecto de esto. Mi hermano y mi hermana y mi madre. El parentesco desde luego es importante y es trascendente en la vida, pero más importante es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y debemos de considerar la trascendencia que esto tiene en el ámbito espiritual. El obedecer los mandamientos de Dios es lo supremo. Por otro lado, las consecuencias de desobedecerlo pues serán también catastróficas. Jesús no está diciendo que no le importe su madre, que no le importe sus hermanos.
como parientes, tenían un lugar en su corazón. Pero aún ellos tenían la responsabilidad de aceptarle como Dios. Pero bueno, no responsabilidad, sino nosotros sabemos que debemos aceptarle si queremos acceder a lo que está por venir, que es una vida en Cristo Jesús por toda la eternidad. Este capítulo es el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y tiene como referencias el que Jesús fue blasfemado siendo Dios por los propios del pueblo de Dios y que Él vino a dar también, como lo leímos, este mensaje de salvación y de esa promesa de vida eterna a los gentiles, en los cuales, a los que no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Gentil era el término que se usaba para referirse a todos aquellos que no eran del pueblo de Israel, que no eran descendientes de las 12 tribus. Y esas 12 tribus, pues de Jacob, y Jacob de Isaac, de Isaac, Isaac de Abraham, y así, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es de que en este capítulo, en los versículos 18, desde el 15 al 21, por el cumplimiento de la promesa de que Dios envió a su siervo, ¿verdad? A su siervo escogido para un propósito que nos incluye. Ahora sí, esta es la buena para nosotros, nos incluye, porque lo voy a volver a leer para despedirme. Dice el 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, lo cual pues no era ya raro para ese tiempo. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Pero luego aquí viene la razón que siempre debemos de buscar a la hora de leer su palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, que lo dijo de parte de Dios, ¿verdad? Entendemos que un profeta pues siempre habla de parte de Dios. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quemará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Nosotros éramos del pueblo gentil y ahora estamos siendo incluidos como pueblo de Dios. Hemos sido injertados, todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo hemos sido ya injertados en la vid verdadera. Y ahí es donde queremos que usted permanezca, ese es nuestro deseo y ahí es donde nosotros vamos a permanecer porque ese es el deseo de Dios para todos. Bueno, pues aquí termina el capítulo 12. Si Dios lo permite, continuaremos la próxima semana estudiando este evangelio como todos los demás y toda la escritura, que es sumamente enriquecedor. Nos da idea de nuestra identidad. ¿Quién es usted? Ahora en Cristo somos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Así quedamos despedidos. Muchas gracias.